Se puede decir que prácticamente empezamos hoy la lectura del Evangelio de Marcos en este comienzo del tiempo ordinario del año 2023. El Evangelio de hoy es Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Marcos 1, 21-28 nos empieza a narrar los comienzos de la vida pública de Jesús, su relación con la sinagoga, sus primeros discípulos y las primeras oportunidades que tiene de mostrar esa misión que traía, esa misión mesiánica que traía Jesús, el Hijo de Dios. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Marcos 1, 21-28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga. Se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el comienzo de la vida pública de Jesús y se presenta justamente en esta sinagoga de Cafarnaún. Allí hay varios aspectos que nos muestran cuál va a ser esa tarea de Jesús. La primera de todas es un Jesús que ya comienza a tener a sus discípulos, un grupo de discípulos que lo acompañan, con los cuales llegó a Cafarnaún. Jesús inmediatamente inicia, él no espera tener un grupo de 12, 15, 20 discípulos siguiendo, sino que simplemente con aquellos que estaban al lado de él empieza su misión, empieza esa tarea, esa primera jornada es lo que vemos hoy, una primera jornada que al final termina siendo como el resumen de lo que era un día en la vida de Jesús, ¿verdad? Esta primera jornada de Cafarnaún nos muestra en el fondo cuál era la misión, la tarea de Jesús en el mundo. Un Jesús que enseña primero que todo, un Jesús que expulsa demonios y un Jesús que sana. Estas tres tareas las vamos a descubrir a lo largo de todo su ministerio. Un Jesús que es un maestro, un Jesús que saca, digamos, así de la vida de la gente los espíritus inmundos, y por otro lado que le ofrece a la gente la sanación. Jesús empieza en el texto de hoy presentándolo como un Jesús también que ora, ¿verdad? Y lo hace allí, entrar en la sinagoga. En cierta manera muestra eso, un Jesús que quiere vivir una vida de oración. Un Jesús que sigue las tradiciones de la gente, es decir, un Jesús que acepta la tradición de ir a la sinagoga el día sábado, entra a la sinagoga y allí aprovecha el momento para enseñar. O sea, un Jesús también que se presenta como el maestro. Como primera medida, el Señor va a un lugar donde se reúnen todos, en este caso a la sinagoga, y allí entonces empieza su ministerio, ¿verdad? Hace su predicación, su homilía le llamaríamos hoy, y empieza a vivir la manera como todos en su momento vivían su fe, a través de la asistencia a la sinagoga. Sin embargo, empezamos a ver que no se queda solo simplemente en dirigirnos unas palabras a la gente, sino que empieza a predicar y a vivir muchos aspectos que quizá la gente necesitaba en ese momento. Para la gente fue una forma de predicar distinta a lo que ya estaban viendo todos los días, porque esto empieza a hacerlo, como dice el texto, con autoridad. Jesús habla en la sinagoga y para San Marcos parece que solamente unas 3 veces en toda la historia nos presenta a Jesús en la sinagoga. La tercera y la última fue ya en Nazaret, donde se le expulsa bruscamente del templo. Eso ya está en el capítulo 6 de San Marcos. La gente se maravillaba de su doctrina porque a pesar de
de ser un hombre sencillo y joven, tenía la autoridad para hablar. Y la gente lo aclara, no como los escribas. En cierta manera eso deja ver cuál era la situación de los escribas a la hora de ejercer su ministerio. Los escribas lo que hacían era repetir simplemente lecciones que habían aprendido, pero no había en ellos como una vivencia, digamos así, o un movimiento de lo que está diciéndose que viniera desde dentro de la experiencia de la misma persona. La autoridad de Jesús es una autoridad que está muy por encima y lo sabemos, al fin y al cabo, Él es el Hijo de Dios. Existía una situación que hacía que lo viéramos de esta manera, entre otras cosas porque Él era Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso hacía que su predicación fuera distinta. Ahora vale la pena preguntarnos, y esto ya es como una reflexión para nosotros, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la historia de la iglesia como tal, con los demás, en la familia, con los amigos, ¿cómo lo hago, verdad? Simplemente como alguien que repite lo que un día aprendió en la escuela, o realmente lo que es mi experiencia de Dios es lo que logro llevarle a los demás, porque es que allí es donde se hace la diferencia. No solamente en el hecho de haber aprendido algo, aprendido unas clases de Biblia, sino en el hecho de que esa Biblia haya transformado mi vida y me haya hecho una persona completamente diferente, digamos así. Ese es uno de los interrogantes que debemos hacernos al aproximarnos a un texto bíblico como este, ¿verdad? Lo otro, esas tres tareas de Jesús, sin duda que va a ser muy difícil para nosotros vivirlas, diríamos así. Bueno, predicar quizá lo hacemos, pero expulsar demonios, nosotros no somos exorcistas para expulsar demonios. No somos sanadores para andar sanando a la gente. Quizá podemos pensar eso. Sin embargo, olvidamos que de una u otra manera nosotros también participamos de esa misión en la vida de la iglesia. No necesariamente tenemos que convertirnos en el exorcista, pero una vida de oración, una vida de fe, prácticamente va a alejar de nosotros y de las personas que amamos la acción del maligno. Es necesario tener por un lado la convicción de que cuando aceptamos a Dios y cuando lo llamamos cada vez y cuando nos metemos en su presencia, digamos así, cuando vivimos en la presencia de Dios, pues el maligno quizá querrá atacarnos, pero al final no va a ser capaz porque el poder de Dios es mucho más grande que cualquier poder de maldad. Entonces son tareas. Lo otro, la sanación, lo mismo. Quizá hoy la ciencia, la tecnología han avanzado tanto que hoy la medicina ha logrado unos avances muy grandes en la salud de la gente. Pero eso no nos exime a nosotros de esa gran tarea, digamos así, de orar por los demás, por la salud de la gente, de saber pedir por aquellos que están pasando necesidad, porque las oraciones incluso en esos momentos son muy poderosas, más de lo que nosotros mismos podamos imaginar. Pidamos al Señor en esta jornada de hoy, apreciado pueblo de fe, que nos ayude a descubrir en ese Jesús que fue capaz de predicar, que fue capaz de hablar con autoridad, que el Señor nos regale un poquito de esa autoridad porque lo conocemos a Él, conocemos de su palabra, para llevar ese mensaje de Dios a un mundo necesitado. Señor, nos acompañe en esta tarea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.